¿qué tal todo? ¿Qué tal, Mijael? Qué bueno volverte a ver. Muy bien, Baruch Hashem, igualmente, un gusto siguiendo estudiando la Jabrutá, continuando el Sí, ya era hora. estudio. Había un tema que estuvimos hablando esta semana juntos, así, tocando, y dijimos, tenemos que grabarlo este tema. El tema de el pilar, por decirlo así, el pilar de la Kabbalah en nuestros días. O sea, nosotros tuvimos una gran iluminación en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, no los Tanaim, y desde su época hubieron otros cabalistas grandes, en todas las épocas hubieron, pero que marcaron una generación, o sea, por generaciones, como en el mundo de la halajá tenemos, por ejemplo, a Maimónides y tenemos a Rabbi Yosef Karo. Ante la Kabbalah hubo un gran sabio llamado el Aharizal. El Ari es, por decirlo así, falleció en Tzfat, la gente conoce el Mikveh del Ari, y muchas veces, si vamos a los grandes jajamim de las últimas épocas, ya vienen a ser el Ben Ishai, el Jidá, y más sabios, que ellos siempre traen en todos los temas de Kabbalah, siempre traen qué escribió el Ari. Ahora, nosotros sabemos que el Ari, mismo el Arizal, no escribió casi nada. Todo lo que escribió fue su alumno Rabbi Chaim Vital, y dice que escribía lo que el Rab le decía también cuando dormía, o sea, en los sueños que tenía, ya que en los sueños tenemos un nivel de nebuá, como dice el Talmud, un nivel de profecía. Entonces, cuando la persona duerme, recibe mensajes de profecía, todo aquel que tenga un nivel espiritual alto, y el Aharizal, en esos momentos, era cuando iba diciendo todas sus profecías, que su alumno, Rabbi Chaim Vital, las iba escribiendo. Y de ahí tenemos, pues pueden ser todos los libros del portón de las reencarnaciones, de las Berajot, Shara Gilgulim, Shara Berajot, y así. Tenemos muchos Shearim, muchos portones. Este es el gran libro del Arizal conocido. Nosotros sabemos también, por ejemplo, que el Ben Ishai, muchas de sus alajot, incluso que Rabbi Yosef Karo escribe algo en nuestra alajá, nosotros que sabemos que el pilar principal de alajá es Rabbi Yosef Karo, en muchos casos el Ben Ishai y otros sabios van a seguir la shita, por decirlo así, la halajá como el Arizal. Y es muy interesante, ¿por qué? Entonces hay quienes dicen que es porque recibió el Ruach HaKodesh, recibió un poder de profecía en su estudio, que este fue el que dio la posibilidad a los sabios más adelante a basarse de nuevo en la luz de la Kabbalah, ya que muchísimos años no tuvimos esta verajá, esta bendición sobre nosotros. Y entre nuestros comentarios, nuestros estudios, me comentaste una idea interesantísima sobre de dónde provenía, o sea, cómo el Arizal llegó a tener esta profecía. Me encantaría escuchar tu opinión y lo que escuchaste sobre el tema. Sí, la verdad es que lo platicamos esta semana y es algo súper interesante porque también lo vi de parte de el rabino Chaim Vital. Él comenta en un sidur muy popular tú recordarás mejor que yo, un rabino que fue Rosh Yeshiva en la Yeshiva de Ciudad Vieja, la Yeshiva de Betel en Ciudad Vieja, hace muchísimos años, Shazbaz. Sharabi. No, Shazbaz. El Shazbaz, ok. Sí, él escribió un sidur y hay comentarios en ese sidur del rabino Chaim Vital, y ahí obviamente escribe el Rab Chaim Vital por medio del Arizal o de parte del Arizal, que todo el Ruach HaKodesh que el Arizal había obtenido había sido gracias a las verajot que hacía a la hora de comer, o sea, a los alimentos que él consumía. Y uno se pregunta, ¿cuál es entonces la importancia tan grande que tienen los alimentos para que de esta manera el Ruach HaKodesh de cada persona se pueda incrementar y llegar a niveles altos de profecía? Claro, porque nosotros todos hacemos Baruch Hashem, hacemos verajot y no tenemos por ahora profecías. Entonces a lo mejor nos falta algo en nuestras verajot. A ver. Hay algo aquí interesante. Sabes que el Sefer Yetzirah dice algo acerca del Ruach HaKodesh. La traducción literal del Ruach HaKodesh podríamos decir que es un viento santo. Claro, ¿cierto? Ruach es viento y Kodesh es santo, efectivamente, claro. Ok. Y explica el Sefer Yetzirah que hay tres elementos
principales dentro de las sefirot superiores, las 3 superiores, que son Keter, Jokma y Binah, y que a cada una de estas sefirot le corresponde una letra madre de las 3 que existen, Aleph, Shin y Mem. Poniendo a la letra Shin en la sefirá Binah y poniendo a la letra Mem en la sefirá Jokma. Cuando estas dos se unen o interactúan una con la otra, el espacio intermedio que hay entre ellas corresponde a la letra Aleph o al Keter, o en este caso, si hacemos un paralelismo con los elementos, que serían viento, agua y fuego, el fuego que se genera entre la interacción de fuego y agua es lo que existe en medio. Es ese aire. Y cuando este aire es santo y apartado, quiere decir que la interacción entre Jokma y Binah, entre el recuerdo, entre todo el cúmulo de conocimientos y el raciocinio, es perfecto. Podemos interactuar entre uno y el otro. Y a eso se debe que el Ruach HaKodesh se incremente o decremente. Qué interesante. ¿Y cómo se conecta este tema entonces con las Berajot? O sea, ¿cómo lo podemos conectar? Ok, hay algo que sucede, que bueno, esto ya es poniéndonos un poquito más científicos o actuales. Dentro de nuestro cerebro, en la parte media, existe lo que se llama el hipocampo o el hipotálamo. Y el hipotálamo. Es ahí donde este Ruach, donde esta interacción entre ambos hemisferios cobra vida. Y algo que hace que el hipocampo o el campo de visión mental interno se expanda o se amplíe es la simja, es la alegría, es el deleite, el disfrute. Quiere decir que cuando el Arizal comía un alimento, le ponía tanta cabanal deleite, tanta cabanal disfrute, le hacía tan feliz probar un hummus, probar una geser. O sea, muchas veces nosotros damos por hecho y por entendido que el alimento es merecido por nosotros, que nosotros merecemos tener el alimento que tenemos en la mesa. Sin embargo, debemos llegar al punto, como los grandes Mekubalim o los grandes Jajamim, de saber y estar conscientes de que afilu una zanahoria en la mesa es un gran milagro que Hashem hizo para nosotros. Claro, entonces tú comentas y dices que al disfrutarlo, esto abre ya por decirlo así, el entender que Akadosh Baruj Hu nos lo da. Y el disfrutarlo, esto abre como sea un portón de sabiduría a la persona. Exacto. Y eso mismo es lo que pasó con Isaac. Isaac Avinu le pide, antes de bendecir a Esaf, que vaya y case algo para él y que se lo prepare de modo de manjares, para que él se deleite, y en base a este deleite, en base a este disfrute, su simja se incrementaría, su alegría se incrementaría, el punto centro entre Binah y Jokma se ampliaría, el Ruach, el viento que incurre entre las dos, y de esta manera su Ruach HaKodesh sería más grande para entonces así bendecir a Jacob de una manera significativa. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y qué conexión tenemos aquí, esta explicación, claro, del Rabbi Haim Vital, que según eso entendemos cómo conecta las verajot de las alimentaciones con la profecía. Exacto, y todo eso a partir de el disfrute, la alegría, el agradecimiento. ¡Wow! ¡Qué bueno! Hazaku Baruch, Tema. Hazaku Baruch.